más con la ciudadanía de Realito. Aquí me da mucho gusto, ahorita que ando saludando, ver maestros, ver sociedad civil, ver amas de casa, ver jóvenes, ver niños, ver mujeres y ver a mis amigos de la tercera edad, al adulto mayor. Hoy aquí está representado en el Realito la gente que queremos y que decimos que hoy tenemos un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro que hemos anunciado el día 20 de noviembre por instrucciones del señor gobernador, que hemos tramitado ante él este importante lugar de encuentro. Hoy 29 de junio pasa la historia con un gobernador que quiere a Villahermosa, un gobernador que quiere a sus poblados como es el Realito, como es Anáhuac, como es Empalme. ¿Por qué aquí en el Realito? Es muy fácil, porque hicimos un compromiso que venimos a representar el día de hoy. Un compromiso que el caminar diario de una época, 2007, era lo que pedían nuestros habitantes de Realito. Un lugar de encuentro, un lugar de convivencia familiar. Por eso quise tomar estas palabras antes de presentar a mis amigos y decirles que esta es la respuesta a lo que ustedes habían soñado y querido para el Realito.